jóvenes, padres de familia y público que nos sigue en Educando TV, sean bienvenidos. Mi nombre es Josafat López Cruz, facilitador de la asignatura de español. Iniciamos el ciclo escolar 2016-2017 con una nueva modalidad, un proyecto que ahora se convierte en un programa que ustedes nos van siguiendo. El día de hoy vamos a continuar la segunda sesión de español segundo grado, en la cual vamos a continuar revisando, reflexionando sobre los documentos que existen sobre los derechos humanos. Te invito a que compartas tus aprendizajes, así también que siempre tengas en cuenta tu portafolio de actividades que vas desarrollando de manera que puedas articular fácilmente los aprendizajes que se van a ir dando en todas estas sesiones. Vamos a recapitular de la sesión anterior para poder entrar propiamente a dos documentos de los que ya enlistamos. Seguramente si vistes la sesión anterior, una historia bonita que les describí de una jovencita Itandió, una niña de 12 años prácticamente, que pues hizo todo un recorrido como migrante y que se fue viendo ya sea afectado o bien también fue viendo cómo están presentes los diferentes derechos que en su largo caminar con su mamá pues fue viviendo. Seguramente si te gustó y le entendiste, ahora va a ser mucho más fácil de que tú puedas comprender los derechos y también poder ubicarlos en cada uno de los documentos, así como en estos que hoy vamos a hacer un esfuerzo por que tú puedas comprenderlos. Si recuerdas, mencionamos la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, mencionamos también la Comisión Nacional para los Derechos Humanos a nivel federal, mencionamos también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, así como la importancia que tienen algunas organizaciones no gubernamentales que son asociaciones que se organizan para promover también y para velar los derechos de las personas. Así también mencionamos algunos documentos, leyes, declaraciones que tienen carácter internacional, algunos a nivel nacional, y también mencionamos incluso una ley secundaria que funciona para nuestra entidad oaxaqueña. Es importante pues que tengas en mente porque vamos a ir platicando sobre esos derechos que vienen plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así también como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la carta, nuestra carta magna, del cual se van a desprender algunas leyes secundarias que se van a promover los derechos humanos en el ámbito de las entidades federativas y también en los municipios, es decir, en todos los niveles de gobierno y todo también el Estado mexicano. También empleamos varios conceptos, entre ellos el Estado, que se convierte en una estructura grande que está organizado por tres poderes, dijimos, así como tres niveles de gobierno, y que todos deben velar por los derechos humanos. Pero aquí es importante que nos detengamos, jóvenes, que definamos a qué se entiende los derechos humanos. Y aquí, por el ejercicio que vamos a ir realizando, es importante que cuando tú investigues, revises en diferentes fuentes, recomendarte también fuentes serias. Vayámonos a las fuentes que pues son
conocedoras, que son las autoridades sobre el tema, para que no busque solamente la información que anda por ahí en internet y que no sea de una fuente confiable. También mencionamos algunas páginas de la sesión anterior. Es importante que los veas. Ahí están las páginas en donde pudiéramos encontrar los documentos, definiciones y diferentes conceptos también que vamos a ir empleando a lo largo de estas sesiones. Derechos humanos, entonces, se define como un conjunto de prerrogativas. Y se preguntarán ustedes desde ahí de casa o desde el lugar donde ahora están escuchando y viendo esta sesión, ¿qué son prerrogativas? Es un concepto que se traduce en derechos que por ser personas incluye la dignidad humana. Estas están sustentadas en la dignidad humana y desde como principio y como fin. Así también tiene como objetivo central el desarrollo integral de la persona. Si se cumplen cada uno de los derechos en nuestra sociedad, entonces cumpliríamos un desarrollo integral como personas, como sujetos de derecho, no como objetos, sino como sujetos que poseemos y que están plasmadas en declaraciones, en leyes, en acuerdos internacionales y que ahí están plasmadas. Aquí también hago un paréntesis, jóvenes. No basta que conozcamos esa serie de documentos si es que no los llevamos a cabo. Es importante, pues, que pienses desde tus acciones, tu conducta, la relación que mantienes con las demás personas, porque cabe entonces la pregunta, jóvenes, ¿quiénes son los que violan los derechos humanos? ¿Particulares? ¿Organizaciones? ¿El mismo Estado, que debería de ser quien debería de velar para que se respeten, se promuevan esos derechos humanos? Es pregunta de reflexión, jóvenes, y que es importante que lo tengamos en cuenta. También hemos dicho que ese conjunto de prerrogativas pues van a estar plasmadas en leyes, en declaraciones universales, pero esencialmente en el caso de nuestro país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quiénes deberían de cumplirla? También hemos dicho que es un deber, que se escuche bien, es un deber de todos, pero esencialmente de nuestras autoridades, ¿sí? Las autoridades están obligadas a promover, ténganlo en cuenta como un concepto importantísimo, las autoridades están obligadas a promover, a respetar, a proteger y a garantizar que esos derechos pues se puedan no solo respetar, sino que se lleven en los hechos. Así también tener en cuenta que lo rigen 4 principios esencialmente. El principio de la universalidad. Y seguramente se les está complicando porque estamos usando varios conceptos. Bueno, te recomiendo, joven, también que tengas ahí listo tu diccionario, pero también que busques el significado, la etimología de estas palabras, estos conceptos, pero sobre todo que lo vayas adoptando en tu lenguaje, en tu léxico, porque así es como vas a ir comprendiendo e interpretando las leyes más fácilmente, pero sobre todo que tú los lleves a tu mente para que eso empiece a guiar también tus acciones, que tus acciones también conllevan, en algunos casos, quizá porque desconoces, ahora tú ya no, porque ya se te está diciendo, ya no es porque ignores los derechos. Entonces de ahí es importante, así como la ética que no solo se enseña ética, sino más bien se actúa, se hace con tus compañeros y con todas las personas con las que te relacionas. Eso es importante. La universalidad, entonces, tiene que ver con todas las personas.
segundo principio es la interdependencia, que los derechos están ligados unos con otros y que no se pueden interpretar y aplicar de manera aislada porque están articulados. De allí el principio de interdependencia, de indivisibilidad. ¿En qué consiste este concepto? En que pues son propios, inherentes a la persona, ¿sí? Por eso decíamos que están sustentadas en la dignidad humana, sí, porque se refiere a las personas consideradas como sujetos de derechos. Y un cuarto principio de los derechos humanos que debes de tener en cuenta es la progresividad. ¿Y qué se entiende por progresividad? Pues que los derechos deben irse respetando, promoviendo de manera progresiva. A medida que no se respeten los derechos humanos, entonces pues hay un retroceso. Y no debería de ser así, porque un principio importantísimo es la progresividad y que deberíamos de ir avanzando de manera progresiva y que el Estado, el gobierno, pues los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como decía yo, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deberían de velar para que siempre haya un progreso en el desarrollo constructivo de los derechos. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Yo esperaría que sí. Vamos usando, empleando quizás varios conceptos, pero es importante porque a medida que tú leas, interpretes y comprendas cada uno de los conceptos, no solo claves, sino aquello que encierran las leyes o que es el mensaje concreto que quiere darse, a medida que tú comprendas eso, va a ser muy fácil que tú puedas pues también empezar a escribir, comprender, interpretar, para que lo lleves al campo jurídico pero y en un campo práctico, pero también que puedas escribir, porque ese es el fin principal de las sesiones sobre este tema de los documentos de los derechos humanos, que comprendas e interpretes y lo empieces a procesar en textos. Y yo en este proceso te puedo ayudar para que también vayas sumando muchos conceptos, muchas palabras en tu léxico, pero también que puedas comprender estas leyes. Hasta aquí me van siguiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿De qué derechos entonces hablamos? Pues hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se estableció en la ONU ya hace más de medio siglo y que se han venido perfeccionando, pero también, sobre todo, que los diferentes estados del planeta, pues a medida que los van suscribiendo, pues también ha ido permeando y nuestras sociedades pues deberían de avanzar en una mejor relación, en una relación armónica y de mejor convivencia, a medida que se respetan los derechos del otro y viceversa. El derecho a la vida es muy importante ello, así también el derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación. Es muy importante que tengas en cuenta que la discriminación, si es que lo haces, pues estás violando los derechos humanos. No deberías de discriminar porque tu compañerito o compañerita, tu vecino, tu amigo o incluso tu hermano, tu hermanita, por su tamaño o quizás en donde tú te relacionas porque habla otra lengua, ¿sí? Por su color de piel, ¿sí? O porque es hombre o mujer, eso no debería de ocurrir. Pero sobre todo que sirva esta sesión para que tú cambies tu conducta, que respetes. Si es hombre o mujer, ni uno es más que otro u otra, sino pues
tiene que haber esa igualdad. Igualdad entre mujeres y hombres, otro derecho. Igualdad ante la ley. Libertad de la persona, también es muy importante, ¿sí? Conceptos grandes. Libertad. Libertad también en la mayor amplitud de la palabra. Así también el derecho a la integridad y seguridad personal. Eso es importante. Tenemos un derecho a que pues nosotros pues físicamente pues nadie nos atropelle, nadie nos lastime, nadie nos provoque situaciones que pues pongan en riesgo nuestra vida y nuestra integridad. Eso es importante, porque también a tu edad pues también no solo se da la discriminación, sino también pues se da a veces pues quizás alguna agresión que pone en riesgo la integridad física de las otras personas con las que tú convives. Y eso pues está plasmado en la declaración. Estamos entonces anunciando los derechos humanos que vienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Y después vamos a entrar a la Constitución. Importante también la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio. Es decir, es un derecho que tú puedas ejercer una profesión siempre y cuando, y una actividad de trabajo siempre y cuando sean legales y que no contravengan, claro está lo que está plasmado en la Constitución. ¿Qué es que contraviene? Pues que no viole las leyes. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Libertad de expresión. Ten en cuenta que desde la familia, desde ahí en tu localidad y en la escuela, pues también, y en la sociedad en general, es muy importante la libertad de expresión. Llévate un mensaje. A medida que si en casa te callan, tu hermana, tu hermano, papá o mamá, o en la calle, o en el juego, o en la escuela, pues están violando a la libertad de expresión. Y además, también aquel que te está prohibiendo que te expreses libremente, prácticamente se convierte en un asesino de ideas. Vayamos a un ejemplo. Si tú en las reuniones en casa, están en reunión en casa, papá, mamá, quizás los abuelos, y tú levantas la mano y te dicen, tú no puedes opinar. Pues desde ahí, pues están violando tu libertad de expresión. Y tener en cuenta que ustedes hoy día, pues son jóvenes muy avispados, que están mayormente informados y que seguramente sí pueden opinar. Eso es importante, la libertad de expresión. La libertad de conciencia también, recordar que las comunidades indígenas pues tienen una conciencia de identidad, que se identifican con su lengua, con su comunidad, con sus costumbres, con sus tradiciones, o la misma identidad nacional también que se da en nuestro país. Bueno, eso está plasmado también en la declaración. Así también la libertad de imprenta para aquellos que pues se publican, derecho a la libertad de tránsito. Si recuerdan, lo dijimos en la historia de Itandio, cuando pues salió de la Mixteca, se fue a Veracruz, a Sinaloa, y no solo el tránsito en nuestro país, sino pues en teoría también debería de haber ese libre tránsito por el mundo, porque está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Libertad de asociación, en donde podemos organizarnos, asociarnos para realizar diferentes actividades, siempre y cuando que estos sean lícitos. Libertad también religiosa o de culto y derecho a acceso a la justicia. Con esos yo he enumerado varios derechos que vienen plasmados y ahora lo que yo pretendo que pudiéramos avanzar ahora es encontrar esos derechos cómo están plasmados en nuestra Carta Magna. Eso es muy importante, porque ustedes ahora van a poder ubicarlo también en la Constitución, porque seguramente yo les dije Declaración Universal de los Derechos Humanos, y bueno, ¿y eso dónde lo encontramos? Están en la página de la ONU, están también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y están también en la Defensoría
de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Ahí vamos a encontrar. Pero para ir conociendo a ellos, jóvenes, es importante que también revisemos la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y muy importante, jóvenes, que así como ustedes cuando toman su libro de texto y revisan, o deberían de revisar, lo primero, el índice, bueno, desde el título, sale el índice, cómo está organizado, bueno, pues también la Constitución tiene una estructura, ¿sí? Que vamos a encontrar primeramente el título, vamos a encontrar el origen, en este sentido, pues el antecedente de nuestra Constitución es del 5 de febrero de 1917 y que el texto vigente del extracto que yo les estoy mostrando, pues se publicó el 15 de agosto del 2016, es decir, información calientito, pues, lo más nuevo que tenemos de nuestra Constitución. Eso es lo que yo les estoy tratando de explicar aquí. La Constitución, a pesar de que el antecedente es del 5 de febrero de 1917, que viene en los libros de historia, también es importante el antecedente que se dio en 1857, el origen para que diera lugar al de 1917, pues viene ahí. ¿Cómo está estructurado? Y quiero que ustedes vayan organizándolo fácilmente. Primero, que están clasificados por títulos, capítulos, y vienen, de hecho, aquí escrito de qué va, y aquí encontramos inmediatamente que en el capítulo 1 habla sobre los derechos humanos, de ahí la importancia de empezar a revisar sus artículos. Eso es muy importante, jóvenes, porque quisiera que fueran entrando en ellos para que sea más fácil la comprensión y la interpretación de ellos. Y entramos también en la reforma que van sufriendo, van a venir diferentes anotaciones y que van a encontrar párrafos en la estructura. Van a encontrar también los articulados, que seguramente si recuerdas, cuando vistes el reglamento en el primer grado de secundaria, pues ahí ya te enseñaron esto, pero yo estoy tratando de que partamos de esa base para que en lo posterior pues nos vayamos en otra dinámica. Para mí es muy importante que sí vayan siguiéndonos de manera simultánea. Entonces encontramos que se organizan por artículos, dijimos, y hacemos una lectura transversal. Eso seguramente es nuevo para ti, porque muy probablemente no te han enseñado cómo se hace una lectura transversal. Una lectura transversal es que veas el texto de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y viceversa. Y vas a ir ubicando conceptos que pues en este tema nos atañen, nos importan, pues nos interesan. Derechos humanos. Y vemos que nos vamos al artículo primero y encontramos inmediatamente que nos dice en el artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. ¿Ok? Y nos vamos al segundo párrafo y lo mismo. Entonces, quiero que empieces a ubicar así, como tarea, para que podamos aterrizarlo en la siguiente sesión. Que ubiques los conceptos. Una lectura transversal, vayas ubicando los derechos, esos que yo ya te mencioné, ya van a ser muy fáciles para que tú los ubiques y, muy importante, que empieces a ubicar los verbos, las acciones que deben estar plasmados pues, para que se comprenda muy fácilmente. Entonces, una vez que revises ello, ya va a ser fácil para que entremos a los verbos. Vamos a entrar a los verbos indicativos, subjuntivos, y de allí poder incluso identificar los tipos de verbos según su terminación y también cómo se encuentran plasmados en estos documentos que yo te he venido explicando. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Con mucho gusto, con mucho entusiasmo, seguiremos en la próxima sesión.